Vamos a analizar una situación gráfica de dos variables. Variable independiente, eje de las abscisa, tiempo, y variable dependiente, eje de las ordenadas, velocidad. ¿Qué podemos analizar de estas típicas y clásicas gráficas? Es lo siguiente. Si nosotros observamos que acá tenemos un intervalo de tiempo de 3 segundos, es lo que viaja el móvil acá, vamos a poner 3 segundos, este es el 0, el punto de partida, y tiempo 0. Cuando observamos que empieza a transcurrir el tiempo, 1 segundo, 1 segundo, 5, 2 segundos, 2 segundos, 5, observamos que la velocidad del módulo empieza a incrementarse. Quiere decir que de este tramo que el sistema parte de una velocidad inicial de 5 metros por segundo, recordemos que la velocidad es un vector, va a alcanzar a los 3 segundos una velocidad de 15 metros por segundo. Está indicado en la coordenada de la gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo un cambio. Si viaja en línea recta, por ejemplo, un tramo en la calle que pasa de 5 a 15 metros por segundo, puede hacerse el equivalente a kilómetros por hora, tiene que haber existido, tiene que haber experimentado una fuerza. ¿Por qué una fuerza? Porque tiene que haber acelerado. En realidad, para que suceda un cambio de velocidad de 5 a 15 metros por segundo, o sea, vaya más rápido en este punto que en este otro, estos son los 3 segundos, ¿no? Tiene que haber una aceleración, por lo tanto tiene que haber una fuerza, por lo tanto, por supuesto que esa fuerza viene proporcionado por la tracción entre el neumático, entre las ruedas y el pavimento. Genera una fuerza tal que genera una aceleración que produce un cambio de velocidad de un valor a otro. Si nosotros queremos calcular la aceleración como magnitud vectorial, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si hablamos de módulo de aceleración solo en valor, este delta significa variación, y la variación siempre es la magnitud final menos la inicial sobre la final menos la inicial. Por lo cual, sustituyendo los datos, tenemos en este primer tramo velocidad final 15 metros por segundo, velocidad inicial 5, tiempo final 3 segundos, menos tiempo inicial 0. El cronómetro estaba en 0, se activa el cronómetro y a los 3 segundos se registra una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, nosotros tenemos que ...15 y 5, 10 sobre 3 nos da 3,33. O sea que hay una aceleración de 3,33, 3,3 periódico metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, es importante que tengamos claro que 3,3 metros por segundo al cuadrado implica
un ritmo de cambio de la velocidad de 3,3 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurre. O sea que en el segundo número 2 va a existir el doble de velocidad, y en el segundo número 3 el triple de velocidad, y así sucesivamente. Lo que implica la interpretación física de la unidad metro por segundo al cuadrado. Entonces, en el segundo número 3 va a haber un aumento de 3,3 por 3, que da 10 metros por segundo, que es el aumento de 5 metros por segundo a 15. Ahora bien, vamos a pasar a analizar ahora el segundo tramo, pero también dejando claro una cosa, que en el primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo mismo que establecer movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué magnitud varía uniformemente con el tiempo? Es el ritmo de cambio de la velocidad. En ese caso anterior, nosotros establecimos que la velocidad tiene una variación de 3,3 metros por segundo al cuadrado. Entonces cambia en 3,3 metros por segundo por cada segundo de tiempo. O sea que el uniformemente variado implica que uniformemente varía en la misma cantidad para el mismo intervalo de tiempo de un segundo. Y si pronunciamos uniformemente acelerado, implica que es uniforme o constante la aceleración, por lo tanto se mantiene siempre el 3,3 metros por segundo al cuadrado. Por eso cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. Pasamos al segundo tramo y el segundo análisis. ¿Qué sucede? A medida que nosotros analizamos el cronómetro, transcurre el tiempo, proyectamos sobre el eje de la así, proyectamos, y el módulo de la velocidad es 15 metros por segundo, por lo cual cuando el sistema llega a este punto de 6 segundos, su velocidad en módulo sigue siendo 15 metros por segundo. Su dirección es la misma, horizontal, su sentido y su módulo. O sea, el vector velocidad no cambió en ninguna de sus características. Por lo tanto, la velocidad es constante. Velocidad igual a una constante. Por lo tanto, si la velocidad es una constante y el movimiento es rectilíneo, se tiene un movimiento rectilíneo uniforme, que es el existente en este tramo. ¿Qué sucede? Que acá es más sencillo interpretar la unidad, porque si nosotros planteamos 15 metros por segundo, evidentemente el sistema va a recorrer 15 metros en el primer segundo, otros 15 metros en el segundo y así sucesivamente. O sea que en 3 segundos recorrería 45 metros, en 4 segundos 60 metros, y eso implica que mantiene la velocidad constante, va a recorrer la misma distancia o desplazarse lo mismo
en el mismo intervalo de tiempo. Por eso la gráfica corresponde a una meseta, una función constante siempre corresponde a una meseta. Para el tercer tramo tenemos que a medida que transcurre el tiempo vamos proyectando. ¿Y qué es lo que observamos? Que la velocidad en módulo va descendiendo. A medida que hacemos este recorrido va descendiendo. Si ponemos tramo CD, por ejemplo, ¿qué sucede? Que si se va en un automóvil, se frenó dicho vehículo. Al frenar dicho vehículo también se lo acelera, pero se lo acelera en sentido opuesto. Fijémonos así. Aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, y fuerza, según la ley fundamental de la dinámica, si existe una aceleración tiene que existir un cambio de velocidad. Acá tenemos un cambio de velocidad, sí, en aumento o en disminución. Entonces hay una aceleración, sí, pero la fuerza es negativa desde el punto de vista que está indicando que la fuerza es, si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza es hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad disminuye hasta que llega al reposo, velocidad cero. Entonces, cuando calculamos la aceleración, nos va a quedar velocidad final, por lo cual nos va a quedar, cuando observamos en el punto D y proyectamos, la velocidad final es 0 metros por segundo, la velocidad inicial, tomando este tramo CD, es 15 metros por segundo, el tiempo final es 9 segundos y el tiempo inicial es 6, por lo cual nos queda menos 15 sobre 3, por lo cual nos queda 5 metros por segundo al cuadrado. Negativo. ¿Esto qué implica? Implica que el ritmo de cambio de la velocidad va a disminuir en 5 metros por segundo por cada segundo de tiempo que transcurra. Entonces en cada segundo va una velocidad menor y menor en 5 metros por segundo hasta que llega al reposo. Cuando llega al punto final de 9 segundos, que es lo que se consideró para el análisis, en este punto la velocidad es 0. Y si el auto paró, se detuvo, o sea, quedó en reposo con respecto al pavimento, la fuerza neta es 0. Porque si el sistema está en equilibrio, o sea, no se mueve con respecto a la calle, está en reposo con respecto a la calle, tenemos peso normal, se anulan entre sí y no hay ninguna fuerza ejercida ni hacia adelante ni hacia atrás, como se dice comúnmente. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el vehículo es nula, por lo tanto su velocidad es 0. Por lo tanto está en equilibrio. Otra cosa que se puede analizar acá es que el área de la gráfica de velocidad en función del tiempo físicamente representa el desplazamiento del sistema. Si nosotros queremos calcular el desplazamiento en el tramo BC, calculamos el área del rectángulo largo por ancho, nos queda 15 por 3. 15 es la altura, del 3 al 6, 3, o sea que el desplazamiento fue de 45 metros, porque el área interpretada físicamente, el área debajo de la curva de la gráfica de velocidad en función del tiempo, físicamente representa el desplazamiento. Y si nosotros analizamos que avanza 15 metros en cada segundo, en 3 segundos,
va a avanzar 45 metros, que es lo mismo que da la superficie de dicho rectángulo. También observamos que acá se tiene una recta inclinada, por lo tanto en definitiva lo que se calculó fue la pendiente. Entonces la pendiente nos da el valor de la aceleración. Acá hay una pendiente positiva, está inclinada de esta forma, acá está inclinada de esta otra y nos dio una pendiente negativa. Y bueno, a nivel general ese análisis va más o menos por ahí.